Siempre he pensado que Dios tiene un sentido del humor maravilloso y que una de las pruebas más claras de eso es la familia. Si alguna vez has intentado sentar a todos en la mesa a la misma hora, o si alguna vez has visto a los niños pelear por el control remoto como si fuera un trofeo de campeonato, sabes exactamente de qué estoy hablando. Hay momentos en que uno mira alrededor de la casa y piensa: Señor, no sé si esto es una familia o un pequeño huracán que decidió mudarse aquí y quedarse para siempre. Y aún así, en medio del caos, de los gritos, de las preguntas inesperadas, hay algo sagrado, algo que toca lo más profundo del corazón. Porque, aunque la familia nos saque canas y nos robe horas de sueño, es también el lugar donde descubrimos lo mejor de nosotros mismos. Recuerdo una vez, estaba visitando a unos amigos, una familia muy querida, y en medio del almuerzo, el más pequeño se levantó, miró a su madre muy serio y le dijo: mamá, si el perro se come mi tarea otra vez, voy a tener que orar por él de verdad. Todos estallamos en risas, naturalmente, pero yo pensé: qué cuadro perfecto de lo que somos. Intentamos mantener todo bajo control. Intentamos que la vida tenga cierto orden. Pero siempre hay algo, siempre aparece un detalle que nos recuerda que la familia es un conjunto de sorpresas constantes, y en esas sorpresas Dios nos habla, porque es en lo cotidiano donde más claro se oye su voz. Tal vez tú me escuchas esta noche antes de dormir, mientras tu mente da vueltas porque hay cosas que te preocupan. Tal vez estás pensando en tus hijos, en su futuro, en decisiones que no sabes si fueron las correctas. Tal vez estás mirando la puerta cerrada de tu habitación y te preguntas por qué la vida familiar no es como la imaginabas. Tal vez estás cansada, agotada emocionalmente, y necesitas un respiro, una palabra que te devuelva la calma. Y déjame decirte algo desde lo más profundo de mi corazón. Dios no se ha olvidado de tu casa. Él conoce cada rincón, cada lágrima, cada gesto de amor silencioso. Él sabe cuántas veces te has tragado tu propio cansancio para dar un poco de fuerza a los demás. Él ha visto esos momentos en los que sonríes para no preocupar a tus hijos. Aunque por dentro sientas que el mundo se tambalea, la familia es una obra en construcción. Nunca está terminada. No hay un día en que podamos decir: listo, ya está perfecto, no hay nada más que ajustar. No, siempre hay algo que mejorar, algo que remendar, algo que fortalecer. Y por eso me encanta la imagen de la casa, porque una casa no se construye mágicamente. Hace falta tiempo, paciencia y, sobre todo, un buen fundamento. Una casa sin fundamento puede lucir hermosa por fuera, pero cuando llega la tormenta, cuando soplan los vientos fuertes, cuando la lluvia golpea sin compasión, se descubre si la casa tenía cimientos o solo una buena fachada. Jesús dijo que el hombre sabio es el que construye su casa sobre la roca. Y cuando él hablaba de la casa, no se refería solo a una estructura de ladrillos. Se refería a la vida, a la familia, a ese espacio íntimo donde se forman los corazones. Lo que Jesús estaba diciendo es que una familia se sostiene cuando está edificada sobre algo firme, algo que no cambia con las temporadas, algo que resiste la presión y el desgaste del tiempo. Y por eso hablamos hoy de la fe y la esperanza, porque la fe es el fundamento. La roca y la esperanza son los muros que mantienen la casa en pie. A veces pensamos que la fe es algo complicado, algo inaccesible. Pero déjame contarte un secreto. La fe es más simple de lo que crees. La fe no es un sentimiento de euforia espiritual. No es una emoción pasajera que depende de que las cosas salgan bien.
No. La fe es esa decisión íntima y profunda de decir, Señor, no entiendo todo lo que pasa en mi casa. No veo el camino completo, pero confío en que tú sí lo ves. La fe es cerrarle la puerta al miedo y abrirle una ventana a Dios. Y cuando una familia decide hacerlo, el hogar se transforma. He conocido familias que han luchado con todo tipo de tormentas. Familias que cargan con deudas, que enfrentan enfermedades, que viven tensiones silenciosas, discusiones que se repiten, heridas que se acumulan, familias donde la comunicación se volvió fría, donde las palabras dulces escasean, donde los hijos están desconectados o los esposos ya no se miran como antes. Y, sin embargo, aún en esas situaciones he visto milagros, porque Dios siempre tiene un modo de reconstruir aún lo que parece destruido. Hubo un hombre, un padre de familia que conocí hace muchos años. Él trabajaba sin descanso, a veces 2 turnos, con tal de asegurar el bienestar de sus hijos. Pero había algo que nadie sabía. Cada noche, cuando todos dormían, él se arrodillaba junto a la cama y le hablaba a Dios. No pedía riquezas, no pedía éxito, no pedía nada extraordinario. Solo decía, Señor, protege a mis hijos, cuida su corazón, guarda su camino. A veces lloraba porque sentía que no era suficiente, que no estaba a la altura, que la vida lo superaba. Pero él seguía orando, esa fe silenciosa, escondida. Levantó un cimiento tan firme que, con los años, sus hijos crecieron fuertes, llenos de paz, con un corazón estable. ¿Y sabes por qué? Porque sin saberlo, ese hombre estaba construyendo sobre la roca. Sus lágrimas eran cemento, sus oraciones eran ladrillos, su amor silencioso era el plano de una casa eterna. Muchas veces pensamos que la fe tiene que ser ruidosa, visible, espectacular. Pero la fe que sostiene a la familia es la fe cotidiana. Esa fe que hace que una madre prepare un plato de comida aun cuando está cansada. Esa fe que hace que un padre vuelva a casa después de un día difícil y trate de sonreír. Esa fe que hace que un hijo abrace a su madre sin razón aparente. Esa fe que nos mantiene unidos aunque el mundo afuera nos quiera dividir. Y esa fe, aunque no la veas, está construyendo tu casa día tras día. Tal vez esta noche estés pensando que tu casa ya no tiene arreglo, que los cimientos se han agrietado, que el desgaste de los años ha hecho demasiado daño. Pero te tengo una buena noticia. Dios es el especialista en reconstrucción. Él puede levantar lo que cayó, puede restaurar lo que se rompió, puede sanar lo que se hirió. No importa cuán grande haya sido la tormenta, no importa cuán profundo haya sido el dolor, no importa cuán larga haya sido la noche, Dios siempre puede comenzar de nuevo en tu familia. Hay algo hermoso en la manera en que Dios obra en los hogares. Él no entra como un arquitecto que critica todo lo que está mal. Él entra como un padre que acaricia, que levanta, que respira vida nueva en los rincones donde parecía que ya no quedaba nada. Él no llega para señalar los errores, sino para vendar las heridas. No llega para iluminar las culpas, sino para encender la esperanza. Él llega suave, delicado, como quien entra en una habitación donde alguien está dormido y no quiere despertarlo bruscamente. Y tal vez tú necesitas que Él entre así, despacio, sin reproches, sin exigencias, solo con amor. Tal vez necesitas sentir que tu casa no está sola, que tu alma no está sola, porque aunque haya ruido,
discusiones, silencios incómodos o incluso soledad. Dios está ahí. Y donde Dios está, siempre hay posibilidades nuevas. Hoy comenzamos un viaje juntos, un viaje de 5 partes en el que vamos a aprender a construir, a reparar, a fortalecer el hogar. Y no lo haremos desde la perfección, porque la perfección no existe. Lo haremos desde la verdad, desde la vulnerabilidad, desde ese lugar donde somos sinceros con nosotros mismos y con Dios, porque Él no espera que seas perfecta, ni que lo sepas todo, ni que puedas con todo. Él solo espera que lo invites a entrar en tu casa y que le permitas tocar los rincones donde nadie más sabe que duele. La familia es un regalo. A veces viene envuelto en papel hermoso y otras veces en papel arrugado. Pero sigue siendo un regalo. Y aunque la vida familiar puede ser complicada, aunque haya días de lágrimas y cansancio, también es el lugar donde aprendemos a amar de verdad. Amar cuando cuesta. Amar cuando duele. Amar cuando no hay fuerzas. Amar cuando el otro no parece entendernos. Ese amor es el que construye casas eternas. Ese amor es el que queda cuando todo lo demás pasa. Quiero que hagas algo esta noche. Antes de dormir, respira profundo. Mira tu casa con otros ojos. No como un campo de batalla, no como una responsabilidad más, no como una fuente de frustraciones. Mírala como un taller donde Dios está obrando. Mírala como una obra que aún no ha terminado. Mírala como un milagro en proceso. Y recuerda esto: ninguna familia es un caso perdido cuando Dios es el constructor. Ninguna. Tu casa es importante para Él. Tus hijos son importantes para Él. Tu matrimonio es importante para Él. Tus sueños, tus temores, tus dudas, tus anhelos. Él los conoce todos. Y esta noche, mientras pones tu cabeza en la almohada, Él está trabajando, Él está fortaleciendo tus cimientos, aun cuando tú no te das cuenta. Porque la familia, querida amiga, querido amigo, es la casa donde Dios quiere quedarse. Y si Él se queda, no hay tormenta que pueda derribar lo que Él sostiene con su mano. A veces pensamos que la vida familiar se sostiene sola, como si el amor fuera suficiente para mantenerlo todo en equilibrio. Pero la verdad es que el amor, sin un fundamento firme, puede desgastarse con los años, porque la familia es como una casa que, aunque esté llena de gente, puede sentirse frágil si no tiene cimientos sólidos. Y la fe, esa fe sencilla, cotidiana, la que se vive sin hacer ruido, es el cimiento que mantiene a la familia en pie. No es la fe de los discursos largos, no es la fe que presume, no es la fe que se exhibe para que otros la vean. Es esa fe íntima, personal, muchas veces silenciosa, que se fortalece en lo secreto. Esa fe que sostiene a una madre cuando todo parece desmoronarse. La que sostiene a un padre cuando el cansancio pesa más que los hombros. La que sostiene a los hijos cuando el mundo se vuelve un lugar incierto. Dicen que una casa puede parecer fuerte por fuera, con paredes pintadas, ventanas impecables y un jardín hermoso. Pero si el cimiento está débil, basta una tormenta para revelar la verdad. Y algo así pasa con nuestras familias. A veces nos esforzamos por mostrar una buena imagen hacia afuera, por decir que está todo bien, por mantener las apariencias, pero en el interior
si la fe no es el cimiento. Cualquier viento fuerte puede hacer temblar los muros. La fe es esa roca de la que habló Jesús. La roca que no se mueve aunque todo a nuestro alrededor cambie. Y esa roca, ese fundamento, no se construye de un día para otro, se hace paso a paso, día tras día, con gestos simples. He visto matrimonios que comenzaron fuertes, enamorados, llenos de sueños, pero con el tiempo perdieron la comunicación. Dejaron de escucharse, dejaron de mirarse con cariño, no porque no se quisieran, sino porque el desgaste de la vida, las responsabilidades, el estrés fueron erosionando lentamente lo que habían construido. Y cuando llegó la tormenta, descubrieron que la casa se movía más de lo esperado. Pero también he visto matrimonios que parecían al borde del colapso, matrimonios donde las discusiones eran diarias, donde las heridas se repetían, donde el futuro parecía incierto. Y sin embargo, cuando decidieron poner su fe como fundamento, cuando decidieron perdonar, orar juntos, caminar más despacio, cuando se tomaron de la mano aunque no tuvieran ganas, la casa se estabilizó. La tormenta no los derribó porque al fin habían tocado la roca. La fe no quita los desafíos. La fe no borra los problemas. Pero la fe te sostiene cuando ya no puedes sostenerte por tu propia fuerza. La fe te recuerda que no estás solo, que no estás sola, que Dios está contigo, incluso cuando no lo sientes. Esa fe que parece pequeña es suficiente para mover montañas cuando se ponen las manos correctas. Y en la familia, esa fe es la diferencia entre derrumbarse y resistir. Piensa en cuántas veces has sentido que la vida se te venía encima, que las responsabilidades eran demasiadas, que las fuerzas no te alcanzaban. Tal vez has entrado a tu habitación, has cerrado la puerta y has llorado en silencio para que nadie te escuchara. Tal vez te has preguntado si lo que haces alcanza, si lo que das es suficiente, si tus esfuerzos tienen sentido. Y en esos momentos, cuando las lágrimas caen sin pedir permiso, cuando tu corazón se siente débil, hay una voz suave que te dice: estoy contigo. Y esa voz, aunque no siempre la escuches claramente, es la prueba de que la fe sigue viva en ti. Porque aunque estés cansada, aunque estés herida, aunque sientas que todo se derrumba, sigues creyendo. Ese creer, aunque sea pequeño, aunque sea frágil, aunque te cueste, es la piedra sobre la que Dios está construyendo tu casa. Hay un pasaje que siempre me ha conmovido profundamente, donde Jesús habla del hombre que construyó su casa sobre la roca. Dice que vinieron las lluvias, soplaron los vientos, crecieron los ríos, pero la casa no cayó porque estaba fundada en la roca. Me encanta esa imagen porque Jesús no dice si vienen las lluvias o si soplan los vientos. Él dice cuando vengan, es decir, la tormenta no es una posibilidad, es una certeza. El viento soplará, la lluvia caerá. La pregunta no es si la familia enfrentará dificultades. La pregunta es sobre qué está construida. Porque si está construida sobre la opinión de los demás, se caerá. Si está construida sobre el orgullo, se caerá. Si está construida sobre el control o la manipulación, se caerá. Pero si está construida sobre la fe, aunque tiemble, no caerá. Hay padres que creen que la casa se sostiene con dinero. Otros creen que se sostiene con disciplina. Algunos creen que se sostiene con querer tener siempre la razón. Pero la verdad es que la casa se sostiene con fe. Es la fe la que hace que un padre trabaje con dignidad.
Es la fe la que hace que una madre no pierda la sonrisa. Es la fe la que hace que los hijos respeten, sueñen, se levanten después de una caída. Es la fe la que hace que una familia siga adelante aunque el camino sea difícil. Y esa fe, aunque no tenga luces ni aplausos, es lo más poderoso que puedes construir en tu hogar. Conocí a una mujer que llevaba años luchando por su familia. Su esposo era distante. Sus hijos se habían vuelto rebeldes. La economía era un dolor de cabeza constante. Cada día parecía una batalla nueva, pero ella nunca dejó de creer. No era una mujer de grandes discursos, no hablaba de cosas complicadas, solo tenía una fe simple. Cada mañana se levantaba antes que todos y decía en voz baja: Señor, cuida mi casa. Era su oración diaria, su hábito secreto, su manera de poner un ladrillo más en el fundamento. Pasaron meses, incluso años, sin ver cambios, pero de pronto algo empezó a moverse. Su esposo comenzó a quedarse más tiempo en casa. Sus hijos empezaron a hablarle con más cariño. Poco a poco, la atmósfera en la casa cambió. Había más paz, más risas, más unión. Y cuando tú le preguntabas qué había hecho, ella solo respondía: yo no hice nada, solo creí. Esa fe levantó una casa más fuerte que cualquier esfuerzo humano. Porque la fe, cuando se vive de verdad, se nota, no hace ruido, pero transforma. No empuja, pero sostiene. No grita, pero habla. Y en la familia, esa fe se convierte en la base sobre la que se construyen relaciones sanas, decisiones sabias y corazones firmes. Imagina por un momento que entras a una casa en construcción. Ves la tierra removida, ves madera por todas partes, ves herramientas tiradas, escuchas golpes de martillo. No parece un lugar cómodo. Pero si te acercas a ver el cimiento, ahí está la clave. Lo que está debajo, lo que no se ve, es lo que determina si la casa será fuerte o débil. Algo así pasa con tu hogar. Tal vez sientes que todavía hay cosas por arreglar, que hay grietas, que hay zonas que necesitan reparación. Pero si hoy decides fortalecer el cimiento, si hoy decides creer una vez más, si hoy decides confiar aunque sea con un poquito de fe, tu casa empezará a levantarse de una manera que nunca imaginaste. La fe no se construye de un golpe. No es algo instantáneo. Es como poner un ladrillo cada día. Una palabra de ánimo, un abrazo sincero, una oración corta, un gesto de perdón, un acto de paciencia. Cada pequeño gesto es un ladrillo más en el fundamento. Y cuando menos lo esperes, la casa estará firme. No perfecta, pero firme. Y créeme, una casa firme vale más que una casa perfecta. La perfección es frágil. Lo firme, lo sólido, permanece. A veces pensamos que la fe es algo grande y extraordinario, pero en realidad es algo cotidiano. Es decir, gracias cuando podrías quejarte, es abrazar cuando podrías discutir, es escuchar cuando podrías ignorar, es dar un paso hacia adelante cuando todo te empuja hacia atrás. Es creer que Dios puede hacer algo aun cuando no ves nada. Esa fe es la que sostiene tu casa. Esa fe es el cimiento que Dios ha estado esperando que fortalezcas. Si miras tu vida, seguramente encontrarás momentos en los que la fe te sostuvo cuando nada más funcionaba, momentos en los que sentiste que todo se quebraba, pero algo dentro de ti te dijo: sigue adelante. Eso era la fe.
Y esa misma fe puede reconstruir lo que sientes que se ha roto en tu familia. Tal vez tu matrimonio esté pasando por una etapa difícil. Tal vez tus hijos estén tomando decisiones que te preocupan. Tal vez estés enfrentando soledad, decepción o cansancio. Pero si decides creer, si decides dar un paso más, si decides confiar aunque estés temblando, estás poniendo tu casa sobre la roca. Quiero que recuerdes algo. Dios no te pide una fe perfecta. Dios no te pide una fe gigante. Dios te pide la fe que tienes hoy, tal cual es, aunque sea pequeña, aunque esté herida, aunque esté cansada. Esa fe es suficiente para Él. No importa cómo te sientes ahora, no importa lo que has vivido, no importa cuántas veces te caíste. Lo que importa es que hoy decidas creer. Porque la fe no es sentir, es decidir. Y cuando decides creer, algo se mueve en el cielo. No lo ves, pero sucede. No lo escuchas, pero es real. Dios empieza a trabajar en tu familia, en tu corazón, en tus relaciones. Empieza a fortalecer, a sanar, a restaurar. Él comienza a levantar las partes que estaban caídas, donde había dolor. Él pone consuelo, donde había confusión. Él pone claridad. Donde había división, Él pone unión. Donde había miedo, Él pone paz. Todo empieza por un acto simple: creer. Hoy te invito a que construyas tu casa sobre la roca, a que pongas la fe como cimiento, a que digas: Señor, aquí está mi casa, haz lo que tengas que hacer. No importa cuán frágil te sientas, no importa cuán grande sea la tormenta, si tu casa está fundada en la roca, resistirá, puede temblar, puede crujir, puede mojarse, puede pasar noches enteras bajo la lluvia, pero no caerá, porque lo que está en las manos de Dios permanece. Siempre he pensado que una casa no solo se sostiene por los cimientos son esenciales, ¿sí? Porque sin ellos nada funciona. Pero una casa también necesita paredes, y las paredes, aunque a veces no les prestamos atención, determinan la forma del hogar, definen los espacios, separan los ambientes, protegen del frío y del viento. Sin paredes, una casa no puede ser habitada. Asimismo, en la familia, las paredes se llaman esperanza. Una familia puede tener fe, puede tener un buen cimiento, pero si no tiene esperanza, si no tiene esa convicción de que mañana puede ser mejor que hoy, entonces todo se siente vacío, frágil, como un lugar donde nadie quiere quedarse mucho tiempo. La esperanza es lo que mantiene al hogar en pie, aun cuando las circunstancias parecen derrumbarse. Y es curioso cómo funciona la esperanza, porque no siempre se manifiesta con grandes gestos. A veces la esperanza es pequeña, casi imperceptible, como una grieta por la que entra la luz a primera hora de la mañana. A veces basta una palabra amable, una mirada cargada de cariño, un aroma en la cocina que nos recuerda que todavía hay vida en la casa. Esa esperanza, aunque minúscula, tiene el poder de levantar muros más fuertes que el concreto. La esperanza es ese susurro que te dice que tu familia aún puede sanar, que tu hijo aún puede volver, que tu matrimonio aún puede reconstruirse, que tú aún puedes sonreír. He conocido hogares donde la esperanza parecía extinguirse, casas llenas de silencio, de puertas cerradas, de miradas perdidas, casas donde los días eran todos iguales
donde la rutina había borrado la alegría. Casas donde la gente vivía junta pero no convivía, donde se hablaba lo necesario, donde las risas habían dejado de ser frecuentes y sin embargo he visto cómo un pequeño acto de esperanza comenzó a levantar las paredes otra vez. A veces era un café compartido después de años sin sentarse a conversar. A veces era un abrazo inesperado entre un padre y un hijo. A veces era una palabra suave donde antes había gritos. La esperanza empieza así, despacito, como si tuviera miedo de molestar. Pero cuando se le abre espacio, crece. Y cuando crece, transforma. Recuerdo una historia que me conmovió profundamente. Una mujer, madre de 3 hijos, estaba convencida de que su hogar se derrumbaba. Su esposo había perdido el trabajo. Los niños estaban inquietos. La casa era un torbellino de tensión. Ella sentía que todo se escapaba de sus manos. Pero un día, mientras preparaba la cena, escuchó a su hija más pequeña cantando en su habitación. Era una canción simple, de esas que los niños inventan sin razón. Pero la letra decía: mamá está triste, pero todo va a estar bien porque Dios está aquí. La mujer, al escuchar eso, se derrumbó en lágrimas. No porque la canción solucionara sus problemas, sino porque, sin saberlo, su hija había levantado un muro de esperanza. En ese momento, la madre entendió que la esperanza no requiere grandes discursos, solo necesita una chispa, y esa chispa puede venir de cualquier parte. La esperanza tiene una capacidad hermosa de aparecer en los lugares menos esperados. Puede surgir de una conversación con un amigo, puede venir de un recuerdo que creías olvidado, puede surgir de ver a tus hijos dormir en paz, puede aparecer cuando miras una foto antigua y te das cuenta de cuánto han crecido, cuánto has resistido, cuánto has amado. La esperanza brota incluso cuando crees que tu corazón ya no tiene fuerzas para sentirla. Y cuando llega, te levanta un poco más, te da aliento, te dice: no te rindas, no todo está perdido. A veces la gente cree que la esperanza es ingenuidad, como si esperar algo bueno fuera una forma de negar la realidad. Pero la esperanza verdadera no niega la realidad. La ve tal cual es, con sus grietas y sus sombras, pero aún así elige creer en la luz. La esperanza no te miente. Te sostiene, te muestra que lo que hoy duele mañana puede transformarse. Te recuerda que nada es definitivo cuando Dios está presente. La esperanza es el material con el que Dios construye milagros. Hay familias donde la esperanza la sostiene siempre la misma persona. Siempre hay alguien que mantiene la casa respirando. Puede ser la madre que prepara el desayuno aunque esté agotada. Puede ser el padre que trata de sonreír para no preocupar a los demás. Puede ser la abuela que reza en silencio. Puede ser un hijo que, sin saberlo, ilumina toda la casa con su manera inocente de ver la vida. En cada hogar hay un portador de esperanza. Y muchas veces ese portador eres tú. Tal vez tú eres quien siempre da un paso más. Tal vez eres quien siempre intenta mantener la paz. Quien cede para evitar un conflicto. Quien habla suave cuando los demás hablan fuerte. Quien mira a sus hijos con un amor que podría levantar ciudades enteras. Tal vez eres tú quien sostiene el ambiente de tu casa con detalles que otros no notan. Tal vez eres tú esa mujer que, aunque esté cansada, se levanta una vez más porque sabe que su familia necesita que ella crea. Y déjame decirte algo desde el fondo de mi corazón. Ese esfuerzo tuyo, aunque nadie lo vea,
no está pasando desapercibido para Dios. Ese esfuerzo es parte de los muros que sostienen tu hogar. Una casa no tiene muros fuertes si no se levantan todos los días. Los muros se cuidan, se pintan cuando se desgastan, se refuerzan cuando aparecen grietas, se limpian cuando la suciedad se acumula. Así también la esperanza en la familia debe ser cuidada, porque la desesperanza llega sin pedir permiso. Llega en forma de cansancio, en forma de una palabra dura, en forma de una decepción, en forma de noticias que te desaniman. Y cuando llega, si no estás atenta, empieza a empujar los muros hacia abajo. Por eso es importante alimentar la esperanza, con palabras bonitas, con gestos pequeños, con momentos compartidos, con oraciones sencillas. Ninguna familia puede sostenerse sin esperanza. No importa cuánta fe tengas, si no tienes esperanza, el hogar se vuelve frío. La fe es el cimiento, la esperanza son los muros, y ambos se necesitan. Hay algo hermoso que pasa cuando una familia tiene esperanza. El ambiente cambia, se respira diferente. Hay más paciencia, más cuidado, más ganas de intentarlo de nuevo. La esperanza es contagiosa. Cuando uno espera algo bueno, los demás empiezan a esperarlo también. Y de pronto, donde antes había tensión, aparece una sonrisa. Donde antes había miedo, aparece fortaleza. Donde antes había distancia, aparece un abrazo. La esperanza hace eso. Une, reconstruye, prepara el corazón para el milagro. Conocí a un hombre cuyo hijo había tomado un camino peligroso. Se había rodeado de malas compañías, se había perdido en malos hábitos y todo parecía indicar que su futuro sería oscuro. Muchos le dijeron al padre que no había solución, que su hijo estaba demasiado lejos, que ya no había nada que hacer. Pero ese padre no perdió la esperanza. Cada día, sin falta, escribía el nombre de su hijo en un papel y lo ponía delante de Dios. No hacía grandes discursos, solo decía: Señor, tráelo de vuelta. Pasaron meses y nada cambiaba. Pasaron años y la situación parecía peor. Pero un día, después de una noche especialmente dura, el hijo regresó a casa, golpeó la puerta de madrugada, llorando, diciendo que estaba cansado, que quería volver, que quería empezar de nuevo. Y el padre, con lágrimas en los ojos, lo abrazó como si el tiempo no importara. Ese abrazo fue el resultado de años de esperanza, porque la esperanza no solo espera, la esperanza construye. A veces tú también estás esperando algo, que tu hijo cambie, que tu esposo vuelva a ser quien era, que tu familia encuentre la paz, que el amor regrese a tu casa, que la comunicación sea más suave. Y quizá el tiempo te ha cansado. Quizás sientes que ya no tienes fuerzas para esperar. Pero recuerda esto: la esperanza no se basa en lo que ves, sino en lo que crees que Dios puede hacer. La esperanza mira más allá de lo inmediato. La esperanza ve lo que todavía no existe, pero que existirá. La esperanza abre espacio para lo nuevo. Cuando una familia pierde la esperanza, los colores se apagan. La casa se vuelve gris, las palabras se vuelven duras, los sueños se achican. Pero cuando la esperanza entra, aunque sea por una rendija, la casa vuelve a respirar, vuelve a tener luz, vuelve a tener vida. Y aunque la situación no cambie de inmediato, tú cambias. Y cuando tú cambias, la casa entera cambia.
Hoy quiero que le des un lugar a la esperanza en tu hogar. No importa si tu corazón está cansado, no importa si has sentido que has esperado demasiado, la esperanza no te pide fuerzas, solo te pide espacio, solo te pide que no cierres la puerta, solo te pide que digas, tal vez mañana sea diferente. Ese tal vez puede transformar tu vida. Dios ama trabajar con familias que esperan. Él entra a esos hogares con ternura, sabe que están heridos, sabe que están cansados, sabe que están luchando. Y Él no exige perfección, solo pide que mantengan un poco de esperanza, porque cuando Él encuentra esperanza, encuentra un muro donde apoyar su mano, encuentra un espacio donde respirar nueva vida. Permite que la esperanza levante tus muros otra vez. Permite que Dios pinte tu casa de nuevos colores. Permite que la luz entre donde antes había oscuridad. Permite que tu corazón vuelva a creer. Porque una familia con esperanza no se rinde. Una familia con esperanza no se quiebra. Una familia con esperanza resiste la tormenta. Y si esta noche sientes que tus muros están débiles, que la desesperanza ha golpeado demasiado fuerte, pídele a Dios que te dé un poco de su esperanza. Su esperanza no se agota, su esperanza no se ensucia, su esperanza no se rompe. Su esperanza levanta paredes firmes, altas, hermosas. Y tu casa merece tener esos muros. Tú mereces tenerlos. Tus hijos los necesitan. Tu alma los necesita. Y Dios está dispuesto a dártelos. Hay algo muy especial en una casa. El techo, cuando llueve, uno corre a refugiarse dentro. Cuando hace frío, uno busca el calor que se guarda bajo ese techo. Cuando la noche es oscura y silenciosa, ese techo es lo que te hace sentir que perteneces a un lugar seguro. Y en la familia, el techo se llama amor, pero no cualquier amor, sino ese amor que sabe perdonar, que aprende a soltar, que vuelve a intentarlo una vez más. Ese amor que no se rinde, aunque esté herido. Ese amor que cubre, que protege, que guarda. Ese amor que es más fuerte que los errores, más fuerte que los desencuentros y más fuerte que los malos días, porque un techo puede tener grietas, puede necesitar reparaciones, puede haber sufrido golpes del clima, pero mientras esté ahí, la casa sigue siendo habitable. Así también pasa con el amor en la familia. A veces está desgastado, a veces necesita restaurarse, pero mientras haya un poco de amor, la casa sigue viva. El amor y el perdón son como ese techo que mantiene todo unido. Si hay cimientos de fe, si hay muros de esperanza, pero no hay amor, la casa queda expuesta. Cualquier viento la puede enfriar, cualquier tormenta puede filtrarse. El amor es lo que hace que la familia vuelva a casa después de un día difícil. El amor es lo que hace que los hijos se sientan protegidos. El amor es lo que calma el corazón cuando el alma está cansada. Y el perdón es lo que mantiene ese amor limpio, fuerte, reparado. No existe familia que no necesite perdón. No existe casa sin grietas. No existe hogar sin momentos difíciles. Lo importante no es evitar las grietas, sino saber repararlas. El perdón es el material con el que se remiendan los huecos del alma. Hay familias donde el resentimiento se ha convertido en un visitante silencioso, un visitante que se sienta en la mesa, que duerme en el sofá, que camina por la casa como si fuera suyo. Y con el tiempo, ese resentimiento va apagando la alegría, va
endureciendo los gestos, va convirtiendo las conversaciones en debates y los abrazos en recuerdos lejanos. Pero cuando el perdón entra, aunque sea con timidez, ese visitante se va porque el perdón tiene un poder inmenso. Es como abrir una ventana después de mucho tiempo para dejar entrar el aire fresco. De pronto, la casa respira. De pronto, la luz entra por rincones olvidados. De pronto, el ambiente cambia. Recuerdo a una pareja que vino a verme hace años. Llevaban 20 años casados, pero la relación estaba tan desgastada que parecían dos desconocidos que compartían un techo por obligación. Apenas se miraban, apenas hablaban. Las heridas se habían acumulado tanto que ya ni sabían por dónde empezar a sanar. Cuando conversamos, ella dijo: Dante, no sé dónde se rompió todo. No sé cuándo dejamos de ser nosotros. Solo sé que estamos cansados. Él, en silencio, solo bajaba la mirada. Y durante un largo rato no dijeron nada más. Era como si no quedaran palabras. Como si la historia hubiera llegado a un final inevitable. Pero después de un tiempo, ella dijo algo que nunca olvidaré. Él me lastimó muchas veces, pero yo también lo herí con mi silencio. Y si todavía estamos aquí, es porque en el fondo, aunque sea muy abajo, aún hay amor. Tal vez muy herido, pero está. Y él, con lágrimas por primera vez, murmuró: yo nunca dejé de amarte. Solo no supe cómo demostrártelo. Ese momento fue como si un rayo de luz atravesara la habitación. No porque los problemas desaparecieran, sino porque el perdón había abierto una grieta en el dolor. Y por esa grieta entró el amor otra vez. Los ayudé a caminar un proceso, no uno mágico ni instantáneo, sino uno real. Tuvieron conversaciones que habían evitado por años. Se pidieron perdón por cosas que los habían marcado profundamente. Se abrazaron como quien está abrazando algo que creía perdido. Y poco a poco, como una casa que se reconstruye desde arriba, su techo volvió a cubrirlos. Hoy, esa pareja sigue unida. No porque nunca hayan tenido problemas, sino porque aprendieron que perdonar no es un acto único. Es una decisión de todos los días. El perdón en la familia es así. No ocurre una sola vez. A veces hay que perdonar por etapas. A veces hay que perdonar cosas pequeñas que se acumulan. A veces hay que perdonar cosas grandes que duelen desde hace años. Pero cuando el perdón se convierte en parte del hogar, todo cambia. Las palabras empiezan a sonar más suaves. Los gestos vuelven a tener cariño. Los hijos sienten que la casa es un lugar seguro y la atmósfera se llena de paz. Una familia que aprende a perdonar es una familia que aprende a amar de verdad. Porque el perdón no significa olvidar. No significa hacer como si nada hubiera pasado. Perdonar es mirar la herida, reconocerla y aún así decidir no vivir desde ella. Es soltar el peso, es elegir no llevar esa carga al día siguiente. Es entender que tú también fuiste perdonada muchas veces. Es darte cuenta de que todos en tu casa están luchando con algo. Todos. Nadie tiene el alma completamente ordenada. Nadie es perfecto. Y cuando entiendes eso, el corazón se ablanda. Una madre me escribió una vez diciendo que no sabía cómo perdonar a su hija adolescente. Habían discutido tantas veces que ya ni recordaban cuál había sido la primera pelea. La hija estaba rebelde, distante, fría, y la madre se sentía culpable, cansada, frustrada. Me dijo: yo sé que la amo, pero siento que se me escapa de las manos.
Yo le respondí, a veces los hijos no necesitan que los entiendas. Necesitan que los abraces. El amor se entiende más con los brazos que con las palabras. Ella decidió intentarlo esa noche. Fue al cuarto de su hija, se sentó en la cama y dijo, no quiero pelear más. Te amo. La hija, que parecía una roca, no dijo nada al principio, pero después empezó a llorar. ¿Era el perdón abriendo una puerta que había estado cerrada durante años? Los hijos también necesitan un techo de amor. Ellos se equivocan, claro, pero no necesitan que les recuerdes sus errores todos los días. Necesitan que les recuerdes que siempre hay un lugar para volver. El hogar es ese lugar. La casa es ese refugio. El amor es ese techo que les da seguridad. Cuando un niño sabe que puede ser perdonado, crece con un corazón más sano. Cuando un joven sabe que su familia no lo empujará fuera por una equivocación, desarrolla confianza. Cuando un adulto recuerda que sus padres lo amaron aún en sus días difíciles, construye familias más estables. Hay hijos que cargan culpas enormes porque nunca sintieron el abrazo del perdón. Hay adultos que siguen heridos por palabras duras que nunca se borraron. Y hay padres que todavía lloran por decisiones que tomaron hace mucho tiempo. Pero la buena noticia es que el perdón sana incluso lo que pasó hace 20, 30 o 40 años. El perdón no tiene fecha de vencimiento. El perdón es el idioma del amor. Piensa por un momento en tu propia casa. Tal vez hay conversaciones pendientes, tal vez hay silencios que duelen, tal vez hay palabras que nunca se dijeron, tal vez hay miradas que evitaste porque era demasiado doloroso enfrentar la situación, tal vez hay distancias que nadie sabe cómo acortar. Pero si decides amar, si decides perdonar, si decides pedir perdón, ese techo se vuelve a cerrar y la familia vuelve a sentirse como un refugio. No necesitas hacer un gran acto heroico. No necesitas un discurso. A veces basta con un mensaje, con un gesto, con un plato de comida que prepare tu corazón antes que tus manos. Basta con decir, lo siento. Basta con decir, te extraño. Basta con decir, podemos comenzar de nuevo. Es increíble cómo esas palabras tan simples pueden derribar muros enormes y reconstruir techos que estaban al borde del colapso. Un hombre una vez me contó que llevaba años sin hablar con su padre. Un día, después de mucho tiempo, decidió visitarlo sin avisar. Tocó la puerta. Su padre abrió. Se quedaron mirando en silencio, como si el tiempo se hubiera congelado. No sabían qué decir. Y entonces él simplemente dijo, papá, quiero volver a casa. El padre lo abrazó tan fuerte que las palabras se volvieron innecesarias. El techo se había reparado en un instante. No porque el pasado se borrara, sino porque el amor siempre tiene más fuerza que los errores. Tu familia también puede experimentar eso. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero puede suceder. Porque cuando hay amor y hay perdón, la casa vuelve a respirar. Hay calor, hay vida, hay seguridad. Una familia con un techo fuerte puede enfrentar cualquier tormenta. Puede resistir cualquier invierno. Puede atravesar cualquier noche oscura. Porque el amor cubre donde antes había frío y el perdón sella las grietas por donde entraba la lluvia. Si esta noche sientes que tu techo está dañado, que el amor en tu casa se ha debilitado, que los recuerdos pesan más que los abrazos. Pídele a Dios que restaure ese techo. Él sabe hacerlo. Él sabe cómo entrar en el alma y remendar lo que está roto.
Él sabe cómo ablandar corazones. Él sabe cómo iluminar habitaciones oscuras. Él sabe cómo reparar lo que tú no sabes. Porque la familia es su especialidad. Él creó la familia con amor. Y donde hay amor, Él se queda. Donde hay perdón, Él actúa. Donde hay una casa que decide amar, Él construye milagros. Hay algo profundamente hermoso en imaginar una casa recién construida. Ese momento en que las paredes aún huelen a pintura fresca, en que el eco resuena porque todavía no hay muebles, en que la luz entra limpia por las ventanas nuevas. Es una sensación de comienzo, de esperanza, de futuro. Una casa nueva invita a soñar. Uno la recorre despacio, pensando dónde irá cada cosa, cómo será la vida dentro de esos muros, cómo se llenará de voces, de risas, de abrazos y también, ¿por qué no?, de lágrimas que serán sanadas con amor. Cuando uno entra a una casa nueva, no piensa en los errores del pasado, solo piensa en lo que viene. Y quiero que imagines eso para tu familia. Una casa nueva. Un comienzo nuevo. No importa cómo haya sido el pasado. No importa qué grietas hubo. No importa cuántas veces se haya tambaleado tu hogar. Dios es especialista en construir casas nuevas en corazones cansados. A veces creemos que lo que vivimos definirá para siempre lo que seremos, que los errores ya marcaron un destino, que las heridas ya determinaron el futuro, que nada puede cambiar lo que hemos perdido. Pero eso no es verdad. Si algo he aprendido en todos estos años es que Dios no trabaja con escombros para recordarte tu derrota. Trabaja con escombros para construir algo mejor que antes. Él no reconstruye para que vuelvas a lo viejo. Él reconstruye para llevarte a algo nuevo. Por eso quiero que respires profundo por un instante y te des permiso de creer. Porque el final de esta historia no es derrota, es restauración. Imagina que Dios te toma de la mano y te lleva hacia esa casa nueva. No te la muestra por fuera solamente. Te invita a entrar y cuando cruzas la puerta, sientes paz. Sientes que algo en tu alma se afloja. Como si por fin pudieras descansar después de mucho tiempo. En esa casa, el piso es firme porque fue construido con fe. Las paredes están limpias porque fueron levantadas con esperanza. Y el techo es fuerte porque lo sostiene el amor que perdona. Es tu casa. Es tu familia. Es el hogar que Dios quiere darte, aunque ahora mismo te cueste imaginarlo. Cuando una familia camina hacia un nuevo comienzo, siempre lo hace con temor, porque lo desconocido asusta, incluso cuando es bueno. Pero si te sincero, lo más difícil no es comenzar. Lo más difícil es creer que mereces comenzar otra vez. Hay personas que cargan tanta culpa, tanta vergüenza, tanta frustración, que ya no se sienten dignas de reconstruir nada. Piensan que el tiempo pasó, que las heridas son demasiado profundas, que la historia ya quedó escrita, pero Dios no escribe finales antes de tiempo. Dios siempre deja espacio para un capítulo más. Y en ese capítulo, la familia vuelve a levantarse. Hay un momento en cada hogar en que uno tiene que decidir no si vale la pena la familia, porque claro que vale la pena. La decisión es si quiero seguir viviendo desde el dolor o desde la esperanza, desde la culpa o desde la fe, desde la herida o desde el amor. Y aunque no lo creas, basta una sola decisión para cambiar toda la historia. Un paso, una oración, un gesto, un abrazo. A veces las transformaciones más grandes comienzan con los actos más pequeños. Una casa no se construye poniendo el techo primero. Comienza por un ladrillo
uno solo. Y luego otro y otro. Hasta que un día, sin darte cuenta, ya tienes el hogar que soñaste. Quiero que pienses por un momento qué ladrillo puedes poner hoy en tu casa. Tal vez es una palabra que no dices hace mucho tiempo, te quiero. Tal vez es un mensaje sencillo a esa persona con la que estás distanciada. ¿Cómo estás? Tal vez es preparar una comida especial. Tal vez es sentarte con tus hijos y escucharlos sin prisa. Tal vez es mirar a tu esposo con menos juicio y más comprensión. Tal vez es llamar a tus padres. Tal vez es pedir perdón. Tal vez es perdonar. Cada acción es un ladrillo. Cada gesto levanta una parte del muro. Cada mañana que eliges amar, estás construyendo tu casa. La fe es un cimiento que no se ve. La esperanza son muros que sostienen. El amor es un techo que protege. Pero la familia se construye también con decisiones concretas, con detalles, con intenciones, con paciencia, con humildad, con esa capacidad de volver a empezar aunque el corazón esté cansado. Y créeme, tu casa vale el esfuerzo, tu familia vale cada intento, vale cada lágrima, vale cada oración, vale cada noche sin dormir, vale cada paso hacia adelante. Y aunque a veces sientas que estás sola sosteniéndolo todo, Dios está reconstruyendo contigo. He visto familias que parecían totalmente rotas volver a levantarse. He visto matrimonios restaurados que nadie creía posibles. He visto hijos regresar cuando todos los daban por perdidos. He visto hogares llenos de heridas convertirse en espacios de paz. He visto a Dios hacer milagros silenciosos dentro de casas donde reinaba el dolor. Y si Él lo hizo con ellos, también puede hacerlo contigo. Porque Dios no tiene favoritos. Él trabaja en cada familia que decide abrirle la puerta. Él transforma cada corazón que decide creerle. Él restaura cada historia que decide rendirse en sus manos. Hay un momento que siempre me emociona cuando las familias vuelven a unirse. Es ese instante en que se toman de las manos. No hace falta que digan mucho. No hace falta que expliquen. El simple acto de tomarse de las manos es una declaración poderosa. Es decir, estamos aquí. No somos perfectos. Hemos fallado. Nos hemos herido, pero seguimos juntos. Y cuando una familia se toma de las manos, Dios las toma todas al mismo tiempo. Quiero invitarte a imaginarte en ese momento. Imagina tu hogar, tu familia, tus hijos, tus padres, tu esposo, tu esposa, incluso tus heridas, todas tomadas de la mano, y al centro, Dios, no para juzgarte, no para señalarte, sino para sostenerlos, para sanar, para unir, para cubrirlos con ese amor que no entiende de condiciones ni de merecimientos, un amor que simplemente es, que fluye, que te envuelve, que te sostiene. Hay días en que la vida familiar se siente pesada, en que uno no quiere hablar, en que uno no quiere perdonar, en que uno no quiere esperar, en que uno siente que está solo en esta batalla. Pero así como una casa tiene días de lluvia y días de sol, también la familia los tiene. Lo importante no es evitar los días malos. Lo importante es saber que no duran para siempre, que no definen la historia, que no determinan el final, que mientras Dios siga siendo el constructor, tu casa no caerá. Tal vez la tormenta que estás enfrentando es fuerte. Tal vez el viento sopla contra tus muros con más fuerza de la que esperabas.
Tal vez el techo ha sufrido golpes. Tal vez la fe está débil. Tal vez la esperanza se siente lejos. Pero incluso así, no estás sola. No estás solo. Dios está contigo en esta reconstrucción. Él conoce cada rincón de tu casa. Conoce tus alegrías. Conoce tus temores. Conoce tus errores. Conoce tus intentos. Y aún así, Él sigue creyendo en tu familia. Él sigue apostando por tu hogar. Él sigue viéndote como esa casa que puede ser reconstruida con amor. Permite que Dios sea el arquitecto. Permítele entrar a tu casa sin esconder las grietas. Él no se escandaliza, no se asusta, no se aleja. Él trabaja con lo que tienes, con quién eres, con lo que queda, con lo que dolió, con lo que perdiste. Y desde ahí, desde lo que parece poco, Él construye mucho. A veces creemos que necesitamos tenerlo todo bajo control para que Dios actúe. Pero Dios actúa precisamente cuando ya no puedes controlar nada. Ahí comienzan los milagros. Ahí la casa vuelve a levantarse. Quiero que cierres los ojos un instante y te imagines de pie frente a esa casa nueva. Mírala bien. Observa cómo la luz entra por las ventanas. Observa cómo el viento ya no duele, solo refresca. Observa cómo el ambiente es cálido. Observa cómo, dentro de esa casa, hay risas que aún no suceden, abrazos que aún no diste, palabras que aún no dijiste, pero que están esperando ser vividas. Esa casa es tuya, ese futuro también. Esa posibilidad es real. No estás soñando algo imposible. Estás viendo lo que Dios quiere construir contigo. Cada familia tiene la oportunidad de renacer. Cada hogar puede ser restaurado. No importa cuán lejos sientas que estás de ese sueño, Dios puede acortar la distancia. Puede sanar lo que parecía incurable. Puede unir lo que parecía perdido. Puede encender la luz donde solo hay oscuridad. Él no te pide que entiendas cómo. Solo te pide que creas. Que des un paso, que pongas un ladrillo hoy, que vuelvas a amar, que vuelvas a perdonar, que vuelvas a intentarlo. Y tal vez, dentro de algún tiempo, te encontrarás dentro de esa casa nueva, mirando a tu familia, mirando a tus hijos, mirando tu historia y dirás, valió la pena. Porque todo lo que se construye con fe, con esperanza y con amor, vale la pena. Siempre. Esa es la casa sobre la roca. Esa es la familia que no se rinde. Esa es la historia que Dios está escribiendo contigo ahora mismo. No importa cuánto hayas caído, lo importante es que hoy estás decidiendo levantarte. Y cuando una familia decide levantarse, el cielo entero celebra